Bienvenidos, queridos estudiantes, ¿cómo están? Yo soy el profesor César Pocas, el curso que le traigo es Física Elemental. El tema del día de hoy es temperatura, parte número 1. Hoy día vamos a ver lo que es la temperatura y todas las escalas termométricas que conlleva. La temperatura en el cambio de estación del verano, otoño, invierno, primavera, sentimos una sensación de calor, ¿verdad? O frío de repente, ¿no? Si es invierno, otoño. Acá en el Perú, la mayor parte del año suele ser otoño-invierno, ¿verdad? Bueno, al igual que cuando nos preparamos para una taza de café, al tocar una taza que contiene un líquido caliente, pues, ¿no? Y percibimos en nuestras manos una sensación de que la taza está caliente. O si sacamos una botella gaseosa de la refrigeradora, sentimos lo frío que está en la botella, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que nosotros podemos percibir la temperatura, ¿no es cierto? Pero mira, te voy a hacer un ejemplo. Tú puedes tocar ahorita la madera, ¿no? Depende de tu computadora o tu mesa. Y si tú tocas ahora el fierro, depende de la silla, de repente de la mesa también, o de repente de algún artefacto, vas a sentir, vas a sentir que la temperatura de la madera quizás sea mayor a la temperatura del fierro, ¿verdad? O sea, la temperatura del fierro lo vas a sentir un poco más frío que la de la madera. ¿Y te has preguntado por qué? ¿No? Y en realidad, ¿sabías tú que ninguno es más frío que el otro? Ambos tienen la misma temperatura, porque están a temperatura ambiental. Entonces, ¿por qué percibimos la madera más caliente y el frío, ¿no? Más frío? Perdón, el metal más frío. ¿No? ¿A qué se debe esa? ¿A qué se debe eso? ¿No? Entonces, eso se va a deber al calor específico que almacena cada cuerpo. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, están a la misma temperatura, pero cada uno tiene un calor específico. Bueno, eso ya lo veremos más adelante. Entonces, la temperatura es una magnitud física escalar que expresa el grado o nivel de calor de los cuerpos o del ambiente. Y para medirlo, pues usamos el termómetro. Ahora, en nuestro dormitorio, si tocamos la madera de la puerta, y acá te digo, ¿no? Y luego el metal de la cerradura, justo el ejemplo que te daba, ¿no? Tendremos la sensación de que el metal se encuentra más frío que la madera. Sin embargo, se encuentran a la misma temperatura. Y esto lo podemos verificar en un termómetro. Así es. Con un termómetro puedes verificar que ambos se van a encontrar a la misma temperatura, ¿no? Entonces, como te digo, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros sentimos que uno es más frío que el otro? Como te repito, es que cada material, cada cuerpo almacena un calor específico, ¿sí? Y eso, como te repito, vamos a verlo la próxima semana. Bien, escalas termométricas. La primera escala que vamos a estudiar, en realidad existen muchas escalas, ¿sí? Es como uno nombra a una magnitud física. Por ejemplo, ¿no? Si yo te digo, esto mide, qué sé yo, 5 metros, ¿no? Y ya, no te digo 5 metros, te digo 500 centímetros. ¿Es la misma medida? Por supuesto que es la misma medida, pero uno es 5 y otro 500. Entonces, ¿qué ha cambiado la longitud ahí? ¿Por qué uno mayor 500 y otro 5? Es que ha cambiado la unidad, nada más. La forma, cómo se nombra. Yo te digo, esto mide 5 metros y también puede medir, pues, qué sé yo, 20 pulgadas, 20 cuadras, no, 20 cuartas, ¿no? O 100 pulgadas, o 200, qué sé yo, 200 pies. Entonces, date cuenta que eso varía dependiendo cómo lo decidamos medir, pues, ¿no? Como uno decide medir, eso puede cambiar su valor. Pero el valor numérico más, ¿no? El valor numérico y la unidad. Pero en sí es la misma cantidad. A eso vamos. Las escalas termométricas vas a encontrar varias y van a tener diferente medida, pero ambos expresan lo mismo. Entonces, la primera escala, que es la de Kelvin, dicho de paso, esta escala corresponde a lo que es al Sistema Internacional de Unidades. Todo sistema internacional tiene una unidad patrón y la unidad patrón de la temperatura pues es el Kelvin. Entonces la temperatura cero corresponde al cero absoluto y cada unidad de esta escala es igual a un grado de la escala del centígrado. Ahora, ¿qué se hace referencia al cero absoluto? Lo que pasa es que en los grados Kelvin la máxima temperatura mínima es el cero, cosa que no cumple ninguna otra escala.
Las otras escalas tienen la mínima temperatura, pero con signo negativo. El Fahrenheit, el Celsius, se pueden medir en escalas negativas. Entonces, el cero absoluto representa cuando ya ninguna molécula ya se pueda mover. Todas las moléculas están en reposo. Es increíble bueno, quizás lo podemos ver más adelante, ¿no? La estructura de un cuerpo con el cero absoluto. Escala centígrado o la escala Celsius. Esta es la escala que más usamos aquí en Latinoamérica, pues, ¿no? Acá en Perú, más que nada, utilizamos la escala de grados Celsius, ¿no? Para todo, para medir la temperatura, para medir inclusive la temperatura ambiental, ¿no? Nos encontramos ahorita a una temperatura de repente 19, 20 grados Celsius. De repente en la noche va a disminuir, en el día aumenta, ¿no? Y en verano llega a aumentar hasta 30, 40 grados Celsius, ¿no? Entonces, eso es en grados Celsius, pero en grados Kelvin sería el mismo valor. 30 grados Celsius en grados Kelvin, 30 grados Celsius equivaldrá lo mismo. No. En 30 grados Kelvin ese es prácticamente es un frío inmenso. Es un frío increíble. ¿No? No lo imaginarías. Entonces acá la presión normal de una atmósfera del agua helada se encuentra a 0 grados. Entonces acá vamos a decir que el agua se comienza a congelar a partir de 0 grados. Y se comienza a evaporar con el agua hirviendo a partir de 100 grados. Y cuando se está comenzando a congelar, eso se le denomina temperatura de fusión. Y cuando se comienza a evaporar el agua, la temperatura de ebullición. Si nosotros comparamos el cero absoluto del grado Kelvin y el cero absoluto, bueno, para grados Celsius, estaríamos hablando de una temperatura de menos 273 grados Celsius. Mira, qué, qué interesante, ¿ah? A menos 273 grados Celsius es el cero absoluto en la escala medida en Celsius, ¿no? Y cero representa en grados Kelvin. Hay otra escala también que vamos a estudiar, la que es el Fahrenheit. En la escala de Fahrenheit, esta escala es muy usada en los Estados Unidos, ¿no? El cual asigna 32 grados Celsius para la temperatura de fusión, o sea, cuando se comienza a congelar. Y el agua, cuando 200 grados Fahrenheit, cuando la temperatura se comienza a hervir, cuando el agua comienza a hervir, temperatura de ebullición, ¿no? Y ahí comienza ya el agua a evaporarse. Entonces aquí, mira, te muestro, ¿no? Tres temperaturas en grados Celsius, grados Fahrenheit y grados Kelvin. Y mira, acá ponemos en Celsius 100. ¿Por qué? Porque ahí se comienza a evaporar el agua. Para Fahrenheit 212 y para los grados Kelvin 373. Eso ocurre la ebullición del agua. Y mira aquí, ¿no? Aquí esta es la escala medias. Bueno, acá vas a ver que el agua se comienza a congelar de 0 a 32, ¿no? De 0 a 32. Y aquí a 273 grados Kelvin se comienza a congelar el agua. Entonces, mira, en grados Celsius se congela a partir de 0, en grados Fahrenheit a partir de 32 y en grados Kelvin a partir de 273. Pero ¿qué te das cuenta? Mira, si nosotros restamos, ¿no? C respecto al punto de congelamiento y el punto de separación entre congelamiento y evaporización, como una comparación. Entonces sería EC menos 0, bueno, 0, F menos 32, K menos 233, en comparación a cada uno de ellos. Entonces, en este caso, 100, 180 y 100. Entonces tendríamos así, pues, ¿no? Acá está, C menos 0 sobre 100, F menos 32 sobre 180 y K menos 233 entre 100. Si nosotros comparamos solamente el Celsius y el Kelvin, el 100 se elimina y el 0 no va y el menos 233 pasa a sumar, entonces tendríamos que los grados Kelvin se pueden calcular simplemente sumando el grado Celsius más 273. Esto nos indica la conversión, la equivalencia que existe entre grados Celsius y grados Kelvin. Entonces, el valor que me den en grados Celsius, simplemente le sumamos 273 y eso nos da los grados Kelvin. Así es, pequeño. De esta manera vamos a calcular los grados Kelvin dependiendo de los grados Celsius que nos den. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, en esta comparación, C menos 0, F menos 32, K menos 233, las partes de los denominadores tienen factores en común, pues, ¿no? Por ejemplo, tienen décima, ¿no? Le saco 10, tienen mitad, quinta, 9, 5. Entonces podemos hacer ¿no? la comparación un poco más reducida.
Y sería grados Celsius es a 5, como los grados Fahrenheit menos 32 es a 9, como los grados Kelvin menos 273 es a 5. Entonces nosotros podemos comparar cualquiera de ellos y obtener cualquier equivalencia, ¿no? De repente, si me dan en Celsius, yo lo puedo transformar a Fahrenheit, o si me dan en Celsius, lo puedo transformar a Kelvin, o si me dan Fahrenheit, lo puedo transformar a Kelvin, y todo viceversa, pues, ¿no? Todo viceversa. Pequeño también, tú puedes, ¿no? De repente, como te dije, ¿no? No son las únicas escalas, hay más, hay otra escala que se llama Rackwin, pero tú puedes ver que quizás en algunas situaciones hay la necesidad de crear una nueva escala. Entonces, ¿cómo vas a compararla con esto? De repente, no digo, yo, César, he creado mi nueva escala que se va a llamar T, ¿no? De tocas, ¿no? Mi escala tocas. Entonces digo, mira, voy a restar T y voy a decirte, pues, ¿no? Mi escala de tocas se comienza a evaporar el agua en 400 y se comienza a congelar en 100. Entonces tengo de 400 y 100. Y entonces digo, T de tocas menos 100, todo lo que, la diferencia entre 400 y 100, que sería 300. Entonces T menos 100 es a 300, como cualquiera de los tres, bueno, dependiendo a Celsius en 100, Fahrenheit menos 32 a 180, Kelvin menos 132 a 100, lo comparo con ellos. Con los de acá, con cualquiera de ellos. Y obtengo una relación y obtengo una comparación entre Celsius y tocas, Fahrenheit y tocas, Kelvin y tocas, ¿no? Podría calcular cualquiera de ellos. Entonces puede existir ejercicio de esa manera. No te dejes sorprender. Cuando hay una nueva escala termométrica, se puede inclusive encontrar una relación con cualquiera de ellos. Muy bien, pequeños. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios. Bueno. Primero vamos a definir qué es una temperatura de fusión y una temperatura de ebullición. Bueno, fusión, como te mencioné, es el proceso mediante el cual el sólido se transforma en líquido, ¿no? ¿Qué quiere decir? O viceversa, ¿eh? El líquido se transforma en sólido, también. ¿Ya? Esa es cuando pasa de hielo a agua o de agua a hielo. Esa es la parte de la fusión. Ebullición es el proceso donde el líquido se transforma en vapor y determina la condición de presión y temperatura constante. Muy bien. Entonces ahora sí pasemos a los ejercicios, habiendo visto ya una pequeña definición de lo que era fusión y ebullición, ¿no? Fusión, recuerda, para solidificación y ebullición para evaporización, pues, ¿no? Perfecto, dice un termómetro centesimal marca 40 grados Celsius. Centesimal, pues, ¿no? Centesimal, grados Celsius. Calcula la temperatura medida de un termómetro en grados Kelvin. Bueno, entonces como habíamos mencionado, pues, ¿no? Para convertir de grados Celsius a grados Kelvin, simplemente le sumamos 273, pues, ¿no? Entonces tenemos la escala termométrica en grados Celsius, 40. Le sumamos 273 y tendremos en grados Kelvin. 40 más 273, pues será 313 grados Kelvin. Profesor, ¿eso era todo? Así es, pequeño. Eso era todo. No hay mucha dificultad en la operación de transformar de grados Celsius a grados Kelvin, ¿verdad? Vamos por otro ejercicio rápidamente. Está sencillo esta parte. Y nos dice, un termómetro centesimal marca 20 grados, bueno, Celsius. Calcula la temperatura en un termómetro Fahrenheit. Entonces hacemos la comparación de Celsius y Fahrenheit. Tomamos solamente de la fórmula principal Celsius y Fahrenheit, nada más. Y decimos, pues, ¿no? Celsius es a 5, como Fahrenheit menos 32 es a 9. Reemplazamos, decimos Celsius, no le ponemos C, le ponemos 20. 20 entre 5, ¿no? Ahí está, lo ponemos primero Fahrenheit menos 32 en el 9. 20 entre 5 que vale 4. Este 9 que pasa a multiplicar a 4, 36. 36 más 32, ¿no? Porque ese menos 32 pasa a sumar, lo hace 68. Y esa sería la respuesta, ¿no? En el problema número 2. ¿Qué te pareció? ¿No? Entonces, como te repito, podemos calcular ahora en Fahrenheit a Celsius, Fahrenheit a Kelvin y viceversa, ¿no? En cualquier situación. Por ejemplo, acá nos dice, un termómetro marca 75 grados Fahrenheit. Entonces calcula la temperatura medida en grados Kelvin. Y nuevamente comparamos, bueno, Fahrenheit con Kelvin. Y como mide 75 grados Fahrenheit, 75 menos 32 es igual a Kelvin menos 273, es a 5. 75 menos 32, pues es 45. Bueno, no, acá está en error, porque acá quizás quisieron decir
77, ¿no? 77, bueno, debe ser 77. Hay que corregirlo, porque ahí la idea era que se elimine. 77 vamos a ponerlo para que haya una buena relación. ¿Ya está? Entonces otra vez, lo decimos, ¿no? 77 menos 32, 45. 45 es a 9, como Kelvin a 273. Esto sale 5, pues, ¿no? La división de 45 entre 9 sale 5. El 5 pasará a multiplicar. 5 por 5, 25. Entonces 25, ¿no? Kelvin menos 273 igual a 25. Pasaría a sumar y lo hace 298 grados Kelvin. ¿Sí? Muy bien, pequeños, habiendo resuelto el problema número 3, sencillo, ¿verdad? Bueno, le puse 77, ya que si era 75, bueno, no me iba a salir exacto. Pero puede haber situaciones en las que suceda eso, pues, ¿no? Caso va a ser el ejercicio número 4, mira. Un metal se encuentra a 23 grados Celsius, disminuye su temperatura en 63 grados Fahrenheit, calcula la temperatura final en grados Kelvin. Entonces, mira, voy a convertir de Celsius a Fahrenheit, o voy a calcular Fahrenheit y lo voy a calcular en Celsius. Porque es más fácil, ¿verdad? Porque es más fácil calcularlo en Celsius, ya que la conversión de Celsius a Kelvin es más rápido que de Kelvin a Fahrenheit, como el problema anterior, pues, ¿no? Es un poco más complicado porque muchas fracciones. Entonces, primero me mato haciendo las fracciones de Celsius y Fahrenheit, y de ahí lo que calcule en Celsius lo transformo en Kelvin. Entonces acá 63 menos 32 es 31. 31 multiplico en aspita, mira, 5 por 31, 155. 9 por grado Celsius, 9C. Pasa a dividir 155 entre 9, lo voy a sacar en decimales. 17,2 periódico puro. Pero le voy a poner 17,22, ya que ese valor es más fácil de, ¿no? Bueno, aproximando al centésimo. Pero como del metal, me están pidiendo que la temperatura de 23 lo disminuyó en la temperatura de 63, pero 63 es 17,22, ¿es cierto? Ya convertido. Lo resto, esto me sale 5,78, pero esto es la temperatura en grados Celsius. Me piden allá la temperatura en grados Kelvin. Entonces, ¿qué hago? La regla práctica me dice que lo sume simplemente más 273. ¿Se dan cuenta? Que habiendo calculado en Celsius, solamente le sumaba 273 y obtengo en grados Kelvin, que sería 278,78 grados Kelvin. ¿No? ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, es más fácil calcularlo de Celsius a Kelvin que de Fahrenheit a Kelvin, pues, ¿no? También evitando ese tipo de operaciones. Muy bien, un problema adicional, un problema 5, y creo que con esto esta clase ha quedado bien clara, ¿no? Y nos dice, dos termómetros en escalas de Celsius y Fahrenheit, en el que se encuentra en escala Celsius, marca 5 veces lo que la marca en la escala Fahrenheit. Calcule el valor en Celsius. Entonces, si nosotros hacemos la comparación de que grado Celsius es 5 veces el grado Fahrenheit, y aplicando la relación, ¿no? Que C vale 5F, entonces digo, allá 5F es a 5, como F menos 32 es a 9. Se elimina el 5 y me queda F igual a F menos 32 sobre 9. El 9 pasaría a multiplicar 9F, ¿no? Bueno, F le digo Fahrenheit, pues, ¿no? F menos 32 pasa a restar el F, sería 8. F igual a menos 32. Y quiere decir que Fahrenheit vale menos 4 grados Fahrenheit. ¿No? Hemos calculado en Fahrenheit, pero la pregunta no era calculen en Fahrenheit, calcule el valor en Celsius. Entonces, simplemente, ¿qué hago? Como ya tengo Fahrenheit que vale menos 4, lo multiplico por 5, y después grados Celsius sería menos 20 grados Celsius. Ahí es donde se encuentra la temperatura en grados Celsius, en menos 20. Muy bien, pequeño, espero que hayas disfrutado la clase de hoy. Esta ha sido, ¿no? Para aprender bastante de las temperaturas y cómo calcular en diferentes escalas. Cuídate mucho y nos vemos en la siguiente clase. Gracias por la atención prestada. Chau, chau.